pueblos de Roma. Italia es una mezcla de pueblos de diferentes grupos que hasta ahora se han visto como protagonistas de la civilización antigua. Unos trajeron cultura rudimentaria, otros conocían el desarrollo cultural en su lugar de origen, unos vinieron por tierra a través de los Alpes, otros por mar, por el Tirreno, Jónico y Adriático. La ubicación cronológica de estas invasiones va desde el siglo XX al siglo V a.C., es decir, que a lo largo de esos siglos se dan los hechos históricos de la colonización de la parte sur por el ya conocido pueblo de los griegos, la expansión de los pueblos invasores y el surgimiento de Roma como ciudad-estado. Los grupos lingüísticos a los cuales pertenecen los invasores son el indoeuropeo y el mediterráneo, a los que se agregan grupos desconocidos como el etrusco, que fue factor decisivo en la conformación de Italia con carácter unitario. Cronológicamente se les puede distribuir así: 1. De origen mediterráneo, emparentados por lo tanto con los egipcios y los egeos, los sardos en Cerdeña, los corsos en Córcega y los ligures en Liguria, los cuales se extendían por la actual Francia y estaban relacionados igualmente en su origen con los íberos de la península ibérica. Se considera que estos grupos habitaban Italia desde poco antes del segundo milenio antes de Cristo. Su cultura era neolítica. Serán sometidos y absorbidos por los invasores itálicos o italiotas que venían más tarde. 2. Invasores del siglo X a.C. A. De origen indoeuropeo. Los diferentes pueblos que se conocen con el nombre genérico de italiotas estaban repartidos así: los latinos, volscos y ecuos en el Lacio, los sabinos y los sabélicos en Sabina, los umbríos en la Umbría, los picentinos en Piceno, samnitas en el Samnio, campanos en Campania y lucanos en Lucania. Todos estos pueblos vinieron por tierras a través de los Alpes. De ellos son los latinos los más importantes por su cultura y su aporte a la fundación de Roma. A los italiotas se agregan los grupos ilirios que vinieron tanto por tierra, por el norte, como por el Adriático. Estos grupos se dividen en vénetos y japigios, que ocuparon el Véneto y Apulia respectivamente. B. De origen desconocido. Los etruscos, que llegaron por el mar Tirreno, según se cree provenientes del Mediterráneo oriental, de Frigia, según unos, de Lidia o de las Espóradas, según otros. Hay quienes afirman que eran de la propia Italia y otros que venían del norte de Europa. Los etruscos ocuparon la Etruria o Toscana y más tarde se extendieron en conquistas por las Galias, el Véneto, el Lacio y la Campania. Su avanzada cultura se hará más notable aún al ponerse en contacto con la cultura griega del sur. Son ellos los verdaderos creadores de Roma con el rango de ciudad-estado. 3. Invasores del siglo VIII a.C. A. De origen indoeuropeo. Los griegos, que crearon las colonias que se conocen con el nombre de Magna Grecia en el sur de la Bota, Campania, Lucania, Calabria y Brucio en el este de Sicilia. Su influencia sobre el pueblo romano empezó a través de los etruscos. B. De origen semita. Los fenicios, que fundaron Cartago y después se extendieron sobre el Mediterráneo occidental, creando una verdadera talasocracia que abarca el norte de África, este de la península ibérica, oeste de Sicilia y las islas de Córcega y Cerdeña. Estos pueblos tendrán contacto comercial con los romanos y más tarde surgirán las rivalidades que darán como resultado las guerras púnicas entre la potencia cartaginesa y la potencia romana. 4. Invasores del siglo V a.C. Los galos, también de origen indoeuropeo, pertenecientes al grupo de los celtas, se establecieron en las Galias e hicieron intentos de dominación de la Italia peninsular, sin lograr su propósito. Serán sometidos a los romanos por Julio César en la época de la República, tanto los que habitaban la Galia cisalpina como los de la Transalpina, la actual Francia. De todos estos pueblos son los etruscos y los latinos los que más interesan en el estudio de la historia de Roma, por ser los que se integraron en la formación de la ciudad-estado.